Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. En este cuarto tutorial del curso de LibreOffice Calc aprenderemos a insertar datos en las celdas, a modificarlos y a eliminarlos. También conoceremos los diferentes formatos de datos que podemos utilizar. Bien, vamos a empezar. Abrimos el programa, abrimos un nuevo libro de Calc y bien, para insertar contenido en una celda, lo primero que tendremos que hacer es seleccionarla, es decir, convertirla en la celda activa. La celda activa es la que queda identificada aquí, por su columna y su fila. Para seleccionar una celda tenemos tres caminos. El primero es colocar el puntero del ratón sobre la celda que queremos seleccionar y hacer clic. Por ejemplo, en la celda F7 colocamos el puntero y con el botón izquierdo del ratón la seleccionamos. Veis que queda marcada con un cuadro negro. Si en vez del botón izquierdo utilizamos el botón derecho, a la vez que la seleccionamos se nos abrirá un menú contextual. Por ejemplo, la celda D5 nos colocamos sobre ella y con el botón derecho se selecciona y a la vez aparece este menú contextual. Otra forma para seleccionar celdas es utilizando las flechas del teclado. Podremos desplazarnos de la celda actualmente seleccionada y pasar a seleccionar la que tiene arriba, la que tiene abajo, a la derecha o a la izquierda, según la flecha que utilicemos. También podremos elegir la celda manualmente, escribiendo su dirección aquí, es decir, su columna y su número de fila. Por ejemplo, si queremos seleccionar la celda H3, lo que haremos será ir aquí y escribir H3 y darle al Enter. Y habéis visto, automáticamente él selecciona esa celda. Bien, hemos visto las tres formas para seleccionar una celda. Una vez que lo hemos hecho, la cual queda remarcada, solo tenemos que usar el teclado y teclear la información que queramos insertar. Por ejemplo, vamos a seleccionar la celda D8. Al introducir la información, esta la podemos ver en la barra de fórmulas. Una vez hayamos tecleado la información que queremos, vamos a ver cuatro maneras de validar esta información, es decir, que quede registrada en la celda. Por ejemplo, vamos a escribir la palabra altura. Y ahora, para validar esta información, tenemos cuatro opciones. La primera, dándole al botón Aplicar de la barra de fórmulas. Le damos. En este caso, como veis, se mantiene esa celda como la seleccionada, es decir, como la celda activa. Otra opción. Vuelvo a escribir. En este caso, en vez de utilizar esta función, lo que hacemos es darle a la tecla Intro, es decir, al Enter del teclado. En este caso, la celda que se encuentra abajo se va a convertir en la nueva celda seleccionada o celda activa. La tercera opción. Volvemos y lo vuelvo a escribir. La tercera opción, como he dicho, será dándole a la tecla del tabulador. En este caso, la celda que se encuentra a la derecha es la que se va a convertir en la nueva celda seleccionada o celda activa. Y la última opción que tenemos es dándole a cualquiera de las flechas del teclado. Escribo otra vez y en esta ocasión, utilizando las flechas del teclado, en ese caso la nueva celda seleccionada será la que se encuentre arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda de la actual, en función de la flecha que utilicemos. Por ejemplo, si utilizamos la flecha de arriba, la nueva celda seleccionada será la de arriba. Yo personalmente suelo usar casi siempre la tecla Intro, es decir, el Enter, pues me parece la más intuitiva. También vamos a ver cómo cancelar la información que estamos escribiendo en la celda. Por ejemplo, si escribimos aquí anchura, si le damos al botón de cancelar, veis, borra la información y mantiene la celda seleccionada la misma. La otra forma de cancelar la información es utilizando la tecla de Escape. Por ejemplo, anchura, y antes de validar, si le damos a Escape, hace lo mismo que con la opción de cancelar. Es decir, borra la información y mantiene la misma celda seleccionada. Por otra parte, deciros que la información que podemos incluir en una celda serán tanto letras como números, es decir, información alfanumérica. Ahora veremos con detalle los formatos de los datos que podemos introducir en las celdas, pero antes vamos a ver cómo modificar el contenido que ya hemos introducido en la celda y también cómo eliminarlo. Para modificar el contenido de la celda podemos hacerlo de dos maneras. Haciendo doble clic sobre la celda, en este caso aquí, en esta, hacemos doble clic con el ratón y veis, pasa a modo de edición y ya podemos modificarla.
anchura y le doy al Enter. La otra forma, en vez de hacerle doble clic, lo que haremos será un solo clic. Y nos aparece la información en la barra de fórmulas. Y desde aquí es donde podremos modificarlo. Con la tecla de retroceso. Y volvemos a lo que teníamos antes, la palabra altura. Le damos al Enter. O bien al botón aplicar. Y ya está. Entonces recordad, para modificar la información que ya tenéis en una celda, o le dais un clic y la información que os aparece en la barra de fórmula es la que modificáis, o haciendo un doble clic y directamente sobre la celda podéis hacerlo. Para eliminar el contenido de una celda o de un conjunto de celdas, lo podemos hacer de dos formas diferentes. Para ver este ejemplo voy a escribir 3 datos más, aparte del de altura. En la celda de la derecha voy a poner una función. Fijaros, va a ser utilizando el símbolo igual y después, por ejemplo, la suma de dos números. 23 más 29. Le doy al Enter y me hace la suma. Debajo de altura vamos a poner un número. 67. Le doy al Enter. Y aquí voy a poner una fecha. 2 de diciembre de 2015. Y le doy al Enter. Bien, entonces, como os decía, para eliminar, lo que haremos será seleccionar la celda o el conjunto de celdas. Para seleccionar las 4 celdas nos colocamos sobre la primera, es decir, sobre la que está en la esquina superior izquierda, la seleccionamos y manteniendo el botón izquierdo del ratón apretado, arrastramos hacia la derecha y después hacia abajo. Veis cómo va cambiando el color de las celdas y una vez que las tenemos todas seleccionadas con ese color azul que veis, soltáis. Así es como tenéis seleccionadas todas las celdas. Para eliminarlas, la forma más sencilla, dándole al botón suprimir y borra todo el contenido. Voy a deshacer y vamos a ver la siguiente opción. Deshacemos. La segunda opción lo que permite es que de un conjunto de celdas eliminar solo la información de un tipo. Es decir, podemos eliminar solo la información que sean números o podemos eliminar solo la información que sea del tipo texto. Vamos a verlo. Para eso lo que vamos a hacer es, una vez que están seleccionadas, le vamos a dar a la tecla de retroceso del teclado. Y nos aparece esta ventana. Tenemos la posibilidad de eliminarlo todo, que sería lo mismo que utilizar la tecla suprimir, pero veis, aquí podéis elegir qué tipo de dato queréis eliminar. Por ejemplo, en nuestro caso solo queremos eliminar los de tipo texto, es decir, la palabra altura. Para eso deseleccionamos el resto y le vamos a dar a aceptar. Así solo va a eliminar los datos que sean de tipo texto. Aceptamos. ¿Habéis visto? Deshacemos y vamos a ver otro ejemplo. Le damos a la tecla de retroceso del teclado y en este caso quiero eliminar solo los números. Selecciono números y aceptamos. Ha eliminado aquí, como veis, también el formato fecha. Creo que esto es un pequeño error que tiene el programa, porque no reconoce las fechas como tal, sino que las trata como números. Si le damos a deshacer y le vuelvo a dar a deshacer, vuelvo a seleccionar, tecla de retroceso, aquí le digo que borre los datos que son fecha y hora, le doy a aceptar y no hace nada, no reconoce. Creo que es un pequeño fallo que tiene el programa ahora mismo, esperamos que lo solucionen pronto. Si le vuelvo a dar a la tecla de retroceso, si le digo en este caso, por ejemplo, fórmulas, y le damos a aceptar, ¿veis? Me ha borrado solo el dato que lo había introducido como fórmula. Recordad, deshago, que es esto, igual a 23 más 29. En cualquier caso, la manera más habitual de borrar información es seleccionando la celda que queremos borrar y dándole al botón suprimir. Deshacemos. Bien, como habéis podido ver, Calc distingue la información por el tipo de dato, por ejemplo, textos, números o fecha y hora. Calc utiliza diferentes tipos o formatos de datos dependiendo de lo que queramos representar en la celda. Para acceder a la ventana con la que vamos a poder definir el tipo de dato que queremos en cada celda, lo podremos hacer de las siguientes maneras. Seleccionamos la celda y vamos al menú Formato. Aquí vamos a Celdas y nos aparece la ventana Formato de celdas. Otra forma de llegar aquí, cancelamos, por ejemplo, aquí abajo será con el botón derecho del ratón y desde el menú contextual que nos sale vamos al formato de celdas y volvemos a la misma ventana.
Esto también lo podemos hacer con un conjunto de celdas. Seleccionamos todas, botón derecho del ratón, formato de celdas. Lo que aquí hagamos se aplicará a las 4 celdas. Volvemos formato de celdas. En esta primera pestaña que aparece, es decir, en números, es donde vamos a definir el tipo de dato. El resto de pestañas se refiere a la apariencia de la información, a cómo se presenta. Por ejemplo, el tipo de letra, es decir, la fuente, el estilo, su tamaño, efectos tipográficos, etc. Volvemos a la primera pestaña, números. En esta pestaña números, como os he dicho, lo que vamos a hacer es definir el tipo de dato. En categoría seleccionaremos el tipo de dato que queremos que tenga la celda. Tenemos todas estas opciones: cantidad, porcentaje, moneda, fecha, hora, científico, separador, valor booleano y texto. En función de la categoría que elijamos, en la columna de al lado, en la que pone formato, podremos seleccionar eso, el formato, es decir, la forma en que va a aparecer el dato en la celda. En esta parte de aquí, opciones, según la categoría que elijamos, nos ofrecerá otra serie de alternativas. Y en código formato, lo que nos va apareciendo es la representación interna que usa el programa. Podremos modificarlo para obtener un formato que no esté en ninguna de las opciones que el programa ofrece. Pero esto es para un uso un poco más avanzado y no es demasiado necesario, porque el programa nos ofrece bastantes alternativas de representación de los datos, además de ser las más comunes. En idioma, según el que elijamos, las funciones de formato pueden cambiar. Por ejemplo, si elegimos la categoría moneda, aquí nos aparecen euros y pesetas, que era la antigua moneda en España. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el idioma español. Si cambiamos el idioma, el sueco, por ejemplo, tendremos el euro y también esta moneda, que supongo que será la antigua moneda sueca antes del euro. Por eso, en función del idioma, algunas de las opciones variarán. Volvemos a nuestro. Aquí está. Vamos a ver algún ejemplo. Cancelamos. Escribo 125. Si le damos a formato de celdas, recordad, o menú formato celdas, en esta ventana, por defecto, él nos pone que es la categoría cantidad. Cantidad se refiere a que el tipo de dato es número, pero es un número genérico, no representa nada en especial. En otros casos podrá ser, por ejemplo, un porcentaje o una moneda, pero en este caso es un número tal cual, es decir, lo representa con la categoría cantidad. Y después podemos elegir el formato. Queremos que el número nos lo represente con separadores de millares. Fijaros que ha pasado aquí abajo, podríamos haber directamente cogido y haber seleccionado así, y que ponga números decimales. Entonces podemos elegir esta opción de abajo, o aquí decirle el número de decimales que queremos. Si seleccionamos aquí, nos pone los decimales 2. Aquí veis una previsualización. Otra opción que tiene son si queremos que aparezcan ceros a la izquierda. Lo normal es que solo sea 1, pero puede ocurrir que queramos poner más. Fijaros, como es 125, si le pongo 2 ceros a la izquierda no veis el efecto. Si le pongo 3 tampoco, pero en cambio si le digo 4, fijaros cómo va a aparecer la previsualización. No queda muy claro porque eso, un 0 y luego un punto, hablando de miles, no queda claro. Pero bueno, que tenéis esta opción. Volvemos a dejarlo de la manera más habitual con un 0 a la izquierda. También, si el número que representamos es negativo, aparecerá en rojo, si utilizamos esta opción. Seleccionamos y, por ejemplo, le doy a aceptar. Fijaros, me ha puesto los 2 decimales. Y si en vez de 125 hago doble clic, recordad, le pongo un menos delante, es decir, que será un número negativo, al darle al Enter aparecerá en color rojo. Ahí lo tenéis. Eso es porque, si volvemos aquí, hemos dicho que los números negativos vayan en rojo. Por ejemplo, este dato que aparece en la categoría de cantidad, si le decimos moneda, nos surgen todas estas opciones de aquí. Igual que antes, podemos modificar el número de decimales, los ceros a la izquierda, y si queremos que aparezcan los números negativos en rojo, y si queremos un separador de millares. Le damos a aceptar, y ahí lo tenéis, me aparece el símbolo del euro. Voy a volver. Voy a quitar números negativos en rojo. Otra opción, porcentaje. Si lo selecciono y me permite este formato, con 2 decimales o sin decimales. Aunque esto es variable, como os he dicho. Podemos poner, por ejemplo, aquí 3 decimales.
y aceptamos. Esto es un número ahora en porcentaje. Si quiero decir el 37%, al poner 37, nos saldrá con el símbolo del porcentaje. Y él reconoce que esto es un porcentaje. Podemos volver, formato de celda, y tenemos todas estas opciones. Podemos formatear en formato de fecha. Fijaros todas las opciones que tenéis para darle la apariencia de fecha que queráis. La hora lo mismo. Y otras opciones que son menos utilizadas, pero que también las tenéis. El modo científico, separador, para crear fracciones, valor booleano y texto. Podemos convertir cualquier número en un formato de texto. Vamos a ver cómo. En este caso, si yo aquí tengo un valor de 12, le doy al Enter y quiero que este número Calc lo reconozca como un texto. Para eso, botón derecho, formato de celdas, le digo texto y aceptar. No he hecho nada porque el número ya lo teníamos escrito. Para que reconozca el número con un formato de texto lo tendremos que volver a escribir. 12 y Enter. Fijaros, ahora ha colocado el número 12 en la parte izquierda. Esto refleja de que Calc lo está reconociendo en este caso como un texto. Otra manera de incluir un número pero que Calc lo reconozca como texto es añadiendo antes el símbolo apóstrofo, que lo tenéis en la tecla del cierre de interrogante. Le doy apóstrofo 12 y le doy al Enter. ¿Veis? Lo trata como un texto. Ahora voy a escribir 12 pero sin el apóstrofo. 12 y en este caso es un número. Para modificar directamente el formato de una celda no es necesario llegar a esta ventana, es decir, a formato de celdas en esta pestaña. Esto realmente no hace falta hacerlo. En los casos más comunes podremos hacerlo desde formato, formato numérico. Y aquí podremos aplicarle todos estos formatos. Y también desde esta opción de aquí. Por ejemplo, este número 67 lo quiero convertir al formato de moneda. Con este símbolo, formatear como moneda. Y aquí lo tenéis. Si queréis cambiar esto porque solo queréis, por ejemplo, un decimal, entonces sí que tendréis que ir con el botón derecho, formato de celdas, y aquí en decimales decirle 1 y aceptar. ¿Veis? A este número 12 podemos añadirle y quitarle decimales de una manera más rápida con estos símbolos de aquí. Añadir decimal y eliminar decimal. Si añadimos un decimal, ¿veis? Podemos añadir todos los que queramos y a su vez quitarlos. Por ejemplo, si yo tengo aquí 34,4587, le doy al Enter. Si este número le quiero quitar decimales, utilizaremos esta opción, eliminar decimal. Realmente lo que hace es redondear, el número sigue siendo el mismo, pero él redondea hasta ese decimal. Bien, resumiendo, en esta lección hemos aprendido a insertar los datos en las celdas, a modificarlos y a eliminarlos. Y por último hemos visto cómo definir el formato o tipo de dato que queremos que aparezca utilizando la ventana formato de celda. En la próxima lección, y siguiendo con el bloque dedicado a las nociones básicas necesarias para trabajar con Calc, aprenderemos una serie de operaciones para trabajar con las celdas. En concreto veremos cómo seleccionar filas, columnas y rangos, cómo copiar, pegar y cortar información y cómo rellenar celdas. Si tienes dudas o quieres hacer cualquier comentario sobre lo visto en este tutorial, te podré atender en la sección de comentarios del vídeo. Si te ha sido útil, te doy las gracias por compartirlo y darle un me gusta. Para seguir informado sobre las novedades del canal, te invito a suscribirte a él. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.